Mi nombre es Marianela, soy argentina, tengo 27 años. Mi nombre artístico es Aria. Soy DJ hace ya 4 años y medio. Estudié en Sónica, Escuela Latinoamericana de DJs y Productores. Al año que empecé a estudiar DJ, me vine a vivir a Egipto y desde ese momento estoy tocando acá. Y hace ya va a ser un año más o menos que empecé a estudiar producción musical. Ahora estoy como metiéndole más fuerte con eso. La primera vez que toqué una CDJ, un equipo, fue en la casa de un amigo, Ale Flores. Le mandamos un beso si mira esto en algún momento. Eran las Nexus 2000. Antes de empezar a estudiar en Sónica, pasé por 2 cursos privados de amigos que tenían sus equipos en Bursaco, donde soy. El primero fue Ale Flores y ahí fue la primera vez que toqué una CJ. Fueron las 2000, antes de Sónica. Después de eso hice otro curso con otro DJ local, que es Gabriel Peloc. Ahí usábamos las 350. Bueno, en mis comienzos yo tocaba Tech House en Argentina cuando empecé y amaba muchísimo a Alto Haider. Es un referente en la escena local en Argentina, grande para todos los que les gusta el house. Entonces, bueno, en mis comienzos fue él, también es Galia. No estaba muy abierta a lo que eran los DJs internacionales en ese momento. Entonces era como todo muy, para mí particularmente, muy los DJs locales de la industria argentina, y eran ellos a los que yo iba a ver tocar y en los que me inspiraba su música. Creo que el primer sentimiento así fue cuando llegué a Egipto y toqué en Golden Buddha, que fue como mi primera presentación afuera, obviamente, de mi país, y fue como decir, wow, estoy tocando en Egipto, en un club donde ellos quizás no me conocen ni nada, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegué, para mí fue como, bueno, sí, soy DJ. Bueno, para los que no saben, en algunos países afuera, de lo que no es Argentina o Europa, o bueno, no sé bien en qué países justamente, pero para tocar acá en Egipto necesitas pagar una licencia que es como del gobierno, hay como una especie de gobierno musical, no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, vos pagás esa licencia cada mes para poder tocar. Y hubo un momento en mi carrera, yo tocaba con mi amiga Agustina acá, un momento en nuestra carrera acá que mucha gente llamaba para decir cosas o como querer bajarnos, así se puede decir, y estuvimos unos 3 meses sin tocar y fue bastante frustrante porque no podíamos hacer lo que amábamos y no teníamos una respuesta concreta de por qué no nos dejaban pagar esa licencia para poder tocar. No eran claros, cada vez que nos ponían alguna traba, que nos pedían algún papel y nosotras presentábamos como esos papeles que nos pedían, había otra cosa, saltaban con otra cosa nueva que teníamos que hacer, y como que fueron esos 3 meses que no pudimos tocar hasta que de repente un día vino otro DJ de afuera y empezó a tocar y fue como, porque nosotras no. O sea, hicimos todo lo que nos estabas pidiendo y no. Y bueno, eso creo que fue la parte hasta el momento más difícil de mi carrera, tratar de conseguir quién nos podía hacer los papeles para poder tocar, las trabas que nos iban poniendo. Ese creo que fue el momento más complicado ahí. Bueno, la diferencia entre mi yo de antes y mi yo de ahora, creo que es toda la experiencia
que pude adquirir todos estos años. La paciencia, soy más paciente que antes. Creo que antes, cuando recién arranqué, como que pensaba que me llevaba el mundo por delante, así, y después cuando salí al mundo, obviamente, y empecé a ver todas las dificultades que tiene esta carrera, todos los problemas que tenés que enfrentar, todas las situaciones que tenés que pasar, que no es solamente ir y poner música, que ser aprendí mucho de lo que es ser un artista desde el lugar de persona más que de la imagen de superstar, más o menos. Creo que esa es la diferencia, la experiencia y todo lo aprendido en ese sentido. La habilidad más importante que todo DJ tiene que aprender, voy a volver un poquito con la pregunta anterior, ser buen artista, buen compañero, saber colaborar. Eso creo que son las habilidades que uno tiene que tener. Y obviamente intentar siempre hacer tu camino, no mirar mucho lo que está haciendo el otro, lo que está de moda en el momento, o seguir como tu instinto, esas habilidades de poder todo el tiempo renovarte, todo el tiempo como poder ser versátil, poder adaptarte a cualquier situación que se te enfrente, a cualquier escenario. I say that for me, like, this ability, it's like going back a little bit for what I said before, like, be fierce, good person, good artist, to can work with people like around you, and like to be only yourself, like to don't look what the another one is doing. ¿Cómo describiría mi estilo? Es muy, depende el mood en el que esté. Puedo pasar de un melodic a un indie, puedo tirar algún tech en el medio, también un poco de afro, como que no tengo como una línea recta, siempre como lo que voy sintiendo. Depende de la gente, depende cómo esté mi mood, de lo que yo quiera transmitir en el momento. Es como que no sé si tengo una manera sola de definirme, porque también es como que todo el tiempo voy cambiando, voy integrando nuevos sonidos. Estoy como en la búsqueda todavía de algo lineal, pero no, siempre voy como rondeando por todos los estilos. Creo que un buen clásico, a mí me gusta mucho pinchar clásicos, no sé, Satisfaction, o ahora particularmente hay un track que se llama For Your Head, que lo toco bastante y a la gente los levanta bastante. Pero sí, creo que los clásicos de siempre del house siempre van en los sets. No suelo preparar mucho los sets. Capaz, si voy a un lugar nuevo, intento como la primera media hora para yo sentirme más cómoda y más segura, llevar música que sí ya la tengo bien conocida, que ya la conozco, pero en general no los preparo. Sí hago eso de, bueno, no sé, voy a tocar 2 horas, me armo 2 carpetas para la primera hora, para la segunda hora, con bastante música, pero no es que digo, bueno, este tema va primero, este va segundo, no. Es como más por intensidad de los momentos en el horario en que voy a tocar. Eh, mm, Me guío más o menos así. Bueno, es como medio divertido lo que pasó. Estaba tocando en Cairo, Ay, ¿cómo era que se llamaba el lugar? No me acuerdo ahora. No me acuerdo el nombre de la venue ahora. Pero bueno, había ido con unos amigos, con Ali, mi amigo. Un beso para Ali también. Y estaba tocando y de repente se desplomó un chico delante mío. Ahí quedó tirado
y la verdad es que tardaron mucho en venir a socorrerlo. Y Ali le hizo un video ahí, para él fue muy gracioso decir que ese día maté a todos literal y le hizo un video. Eso fue algo que me acuerdo mucho de ese momento. Porque yo estaba mal por el pobre pibe, quería que alguien lo ayude y no sabía qué hacer, y mi amigo ahí cagándose de risa en una. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, cuando toqué en Turquía, en Nothing Paris en Turquía, fue algo muy, muy lindo, la conexión con la gente, el lugar, me recordaba mucho a la Patagonia Argentina, eh, las vibes del lugar, y justo había ido también con una amiga que coincidió que estaba ahí y la gente me recibió muy bien. Fueron mis primeras 3 horas de set, casi 3 horas de set, y pude sentirme muy bien tocando. No conocíamos a nadie, un ambiente totalmente diferente. Turquía en mi corazón. La escena que veo en Egipto, hablando de Hurghada, porque eh, vivo en Hurghada, obviamente, eh, creo que falta mucha cultura de lo que es realmente la fiesta, principalmente, no solamente DJs, sino también productores de eventos, el cuidado de la gente, eh, la importancia de lo que es la gente realmente, que uno, sí, nosotros vamos y ponemos música, pero todo lo que hacemos es para esa gente. Creo que falta más ese tipo de conciencia. Eh, También veo que son muy celosos, en general, bastante celosos. Está como bastante complicado poder acceder quizás a eventos o crecer, como que siempre está esa competencia entre uno y otro, que no la muestran, pero que obviamente siempre está latente. Para los que somos de acá lo sabemos muy bien. Eh, pero bueno, yo creo que cada uno ocupa un lugar, que todos tenemos que ser un poco más compañeros. Se supone que el amor a la música es lo que nos debería unir y que todos tendríamos como que estar del mismo lado. La escena creo que cayó mucho en Hurghada. En Cairo creo que también ahora está como mutando un poco de lo que era antes. Ahora quizás hay más venues, más lugares más copados, donde los productores hacen cosas más copadas para los eventos, tienen nuevas ideas e intentan, creo que, como que traer algo nuevo. Creo que no quizás como yo lo veo en otros lados. Si puedo hablar de mí, si puedo hablar de mí personalmente, yo siempre intento poder ayudar, obviamente, a quien me lo pide. Si veo algún artista que me parece copado y que no tiene tanto lugar, intento ayudarlo. Si alguien siempre me pide un consejo o algo, pero creo que, como dije anteriormente, está eso como de la competencia, los celos y todo eso, que no, creo que no es suficiente o no es genuino, no es realmente genuino cuando está ese apoyo eh, acá en la escena. Bueno, yo creo que las redes sociales hoy en día son como una herramienta fundamental, lamentablemente o no, porque también te da la posibilidad de expandirte. A mí lo que me pasa personalmente es que me cuesta un poco el tema de las redes sociales. Trato, obviamente, intento hacer mis cosas, pero bueno, creo que es un factor fundamental porque hoy estamos en una época donde todo está digitalizado, donde todo pasa por una red social, entonces sí, uno tiene como que reinventarse en eso y poder adaptarse a las nuevas tecnologías. Y yo tengo 27 años, o sea, yo debería estar como más familiarizada en todo esto, pero la realidad es que me cuesta un poco, que sé que es una parte fundamental en la carrera hoy en día, si quieres seguir creciendo como artista.
Eh, pero bueno, es algo que me cuesta a mí un poco. La mayor presión con la que lidio, con mi cabeza. My own mind. Sí, con mi cabeza. Es yo contra yo todo el tiempo. Que quizás, no sé, antes de subir a tocar, viste, como que tu propia mente cuando te juega ahí en contra todo el tiempo. Yo soy una persona que me pasa bastante eso y que lo trato de todos los días como pulirlo, ¿no? Y cambiarlo, pero mi mayor presión soy yo misma, no hay otra. No es externa la presión. Bueno, el éxito para mí, eh, mm, con todo este tiempo que vengo tocando, bueno, empecé a tocar afuera, ¿no? Y todo, y no hay para mí mayor éxito que ver a la gente bailando y disfrutando, pero muchísimo más cuando está tu gente en el público, cuando está tu familia, cuando están tus amigos, cuando te vienen a abrazar cuando terminas de tocar, cuando te mandan un mensaje diciéndote que estuviste bien, que lo disfrutaron, que pudieron sentir, que lo llenaste de alguna manera. Ese creo que es el éxito para mí. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría? Quizás hubiera trabajado mucho más en mis redes, creo yo, como poder adaptarme a eso un poco más rápido, eh, prestarle más atención, hacer más contenido en los lugares en donde estuve. Creo que eso es lo que cambiaría de antes. Que estudien, que se profesionalicen de verdad, que lo hagan con amor, que lo hagan con conciencia también de lo que es trabajar como DJ, lo que es tener esta carrera, con respeto por las personas con las que trabajan, con productores, con otros DJ. Creo que eso es lo que te lleva más lejos, el respeto, la paciencia y creo que es eso, más que nada. Que sean respetuosos, que tengan paciencia y que todo el tiempo quieran ser mejor de lo que ya son. Que uno al principio arranca y se cree que es David Guetta y no es solamente ser un buen artista, poner buena música, no es solamente no te hace DJ ir y tocar solamente. Creo que tiene muchos puntos, así que si vos querés hacerlo de verdad, tenés que tener esa pasión, te tiene que gustar, te tiene que mover, creo eso. Eh, bueno, hay un montón de cosas que quiero lograr. Primero y principal, sacar mi propio track, ¿no? Estoy trabajando en eso. Poder encontrar bien mi sonido, poder trabajar en eso. Obviamente, ¿quién lo dice? Un día tocar en la Tomorrowland, ¿no? Si vamos a soñar, soñamos allá en grande. Eh, Seguir llevando mi música a los lugares menos pensados que ni siquiera estaban en mi lista. Esas son todas las cosas que quiero lograr. Seguir llevando mi música y poder sacar mi propia música. ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? Quiero que la gente me recuerde por mi carisma, por mi forma de comunicarme con ellos, por lo que le transmito cuando toco, eh, por, por eso quiero que me recuerde la gente. Por lo bien que la pasaron cuando toqué. Creo que, bueno, si fuera mi último set, elegiría I Want Your Soul, porque es el track. Creo que se merecen más oportunidades en la escena.
los DJ que la pelean realmente desde abajo. Hay muchos DJs que son muy buenos acá, que quizás, sí, obvio, se merecen tener una oportunidad, un lugar, pero bueno, todos nos merecemos quizás nuevas oportunidades, hay que salir a buscarlas, no nos llegan así del cielo, ¿viste? Bueno, creo que a todos los que fueron parte de mi camino, desde mis primeros maestros hasta los últimos, de colegas con los que aprendo, sigo aprendiendo, de mis colegas, eh, eh, gracias, gracias a todos ellos que fueron parte de mi camino, no solamente los maestros, sino toda la gente que me apoya, la que me conoce, la que no me conoce, principalmente a la gente, a mis maestros, obviamente, siempre voy a estar agradecida. A todos los que me dieron un tip, un consejo, o colegas también, en los cuales yo puedo ver cosas copadas, que tienen muchos años de carrera y que puedo seguir aprendiendo de ellos, de todos. De vos también, agradecerte a vos por darnos esta oportunidad de los DJs que estamos acá, de poder hablar, contar un poco nuestra historia. Creo que eso es súper importante, es algo nuevo acá y que está bueno que la gente nos conozca desde otro lado, no en la cabina, de poder escucharnos. Y bueno, todo esto también es en parte gracias a vos, que estás haciendo esto posible. Ya lo van a ver detrás de la cámara, Abdala. Lo vamos a traer.